Bien, me dejas escribirlo nomás. Baby, ¿me escuchas, hijo? Doctor Baby, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Dime, me pasas la voz a la hora que empiezo, ¿ya? ¿Estás Doctor, viendo ya podría empezar. No se olvide de grabar y no se olvide de la poner lista? para grabar y ampliar la diapositiva. Ya, Ya son las 8 de la mañana. ya. Voy a empezar. Ya estoy grabando. Sí. Ahora estamos probando para que no haya fallas. Y lo de la lista también. Ya. Muy buenos días con todos. Ahora quisiera que me acompañen a compartir una práctica más de fisiopatología. Un ratito, estamos acomodándonos. Yo creo que ya estamos en condiciones, ¿no, doctor Reimi? Sí, doctor. Ya. Está perfecto. El título de la tercera práctica en fisiopatología, pruebas de función renal, la más usada dentro de la clínica es depuración de creatinina endógena y concentración y dilución urinaria. A ver, voy a motivarlos. El riñón es un órgano privilegiado sobre los demás. Es el único órgano que puede ser evaluado en un 100%. Más no el cerebro con su electroencefalograma, el corazón con su con sus pruebas que tiene, y el hígado con sus enzimas. Solamente el riñón puede ser evaluado así totalmente. Estas pruebas pueden evaluar así totalmente la función glomerular. Me estoy refiriendo a la depuración de creatinina endógena. En cambio, la prueba de concentración y dilución urinaria es una prueba que evalúa únicamente la función tubular. Así que no se vayan a confundir. Sigo motivando. Acá tenemos el riñón, ya ustedes lo conocen. Vemos ahí con esa flecha verde que hace histológico para ampliar las imágenes. Acá tenemos la nefrona enfocado a nivel, que es la que vamos a utilizar para explicar la depuración de creatinina endógena. Esto es algo similar, yo siempre le he dicho a los alumnos, y lo vuelvo a repetir, de que el glomérulo es como un guante, el dedo de un guante, al cual le hemos deprimido a la punta de un dedo con un lápiz. Entonces, la punta del guante queda invaginado y en ese espacio que hemos creado empujando la punta del guante, lo empujamos con todos los dedos hundidos dentro de esa cavidad deprimida. Uno es la arteria aferente y la otra es la arteria eferente. Entonces, ahí tenemos entonces el glomérulo, la cápsula de Bowman y después el resto de la nefrona, la unidad anatomofuncional que realiza todas las funciones atribuidas al riñón en un todo. Miren lo que está ocurriendo, llegando solutos al riñón, debe ser la glucosa, ¿no? Una G, y la salida de la glucosa.
que dice en la parte superior. Si el plasma que atraviesa los riñones contiene 1 miligramo de sustancia por cada mililitro, y si 1 miligramo de esta sustancia también se excreta en la orina, pero expresado en mililitros por minuto de plasma, esto es el aclaramiento, esta es la depuración, este es el clearance. Diferentes nombres para decir depuración de la sustancia. Vuelvo a repetir, si el plasma que atraviesa los riñones contiene 1 miligramo de sustancia por cada mililitro, y si sustancias también se excreta en la orina por cada minuto, 1 mililitro por minuto, es sellado de ese soluto. Es decir, expresado de otra forma, es la cantidad de plasma que limpia el riñón en 1 minuto. Es la definición de lo que es depuración de una sustancia X. Pero cuando digo sustancia X puede ser cualquiera, puede ser sodio, potasio, fósforo, urea, creatinina, etcétera, etcétera. Acá yo quiero que se concentren en lo que es la creatinina endógena. Miren, tenemos esta presentación remarcado con rojo. Eso, si ustedes retroceden a lo que le enseñamos en fisiología, esto de acá prácticamente es la ley de conservación de masas. ¿Se acuerdan? O por B igual a O por B primas. Entonces, o C por B, concentración por volumen, es igual a concentración prima multiplicado. ¿Aló? Ninguna asamblea. ¿Me escuchan? Pero necesitamos tener 2 tipos de acta. Entonces, Heidi, ¿me estás escuchando? Porque se está interfiriendo. ¿Aló? ¿Me escuchas, hijo? Sí, doctor, parece que alguien prendió su micrófono. Vamos a ponernos A ver, se le pide que apague su micrófono. Entonces, vuelvo a repetir, lo que está en el marco en rojo no es sino la ley de conservación de masa. Entonces, acá está despejado y solamente me he quedado con la tasa de filtración glomerular. Entonces, nos vamos de frente, despejamos, acá dice reemplaza en la siguiente ecuación, depuración X, expresado en la, después diluida en una cantidad de orina y después expresado en la unidad. Pero todo dividido sobre la concentración de plasma de esa sustancia X, a la cual nosotros le vamos a llamar a partir de ahora creatinina endógena. Diagnóstico, es la depuración de la sustancia X, ya, y ustedes siguen leyendo. Eso es lo que significa este recuadro guita. Depuración de creatinina endógena. La creatinina es un producto del metabolismo muscular esquelético cuya concentración plasmática es muy constante y es excretado casi totalmente por el riñón. Es decir, una característica muy similar a la que tiene la inulina. La inulina es la única sustancia que me evalúa la función glomerular, que calcula exactamente un 100% el filtrado glomerular. Entonces, es la segunda sustancia en el mundo que tiene casi las mismas características de la inulina. La excreción renal de la creatinina endógena se hace esencialmente por filtración glomerular. De ahí que su depuración sea bastante cercana al valor que tiene la depuración de inulina. Resulta ventajoso emplear rutinariamente la depuración de creatinina endógena con fines diagnósticos. Por supuesto, no solamente para esta finalidad, sino que es totalmente económico, porque utilizamos una creatinina que constantemente
resulta del metabolismo muscular. No hay necesidad de importarlo, como es la inulina, y lleva gastos al Estado. Además, en patología humana, la gran mayoría de enfermedades, además, en patología humana, la mayoría de enfermedades cursan con alteración de la... Como ya nuevamente les voy a repetir ahorita, los riñones son los únicos órganos que pueden ser evaluados en un 100%. La creatinina endógena, la depuración de la creatinina endógena evalúa así en un 100% la velocidad de filtrado glomerular. En cambio, el resto de la nefrona, los túbulos, es evaluado con la prueba de concentración y dilución urinaria. Estamos de acuerdo entonces. Los grandes investigadores, las grandes investigaciones se han realizado observando los fenómenos que suceden en los animales, como por ejemplo puntar de curare la punta de la lanza para poder lanzarlo sobre los animales para poder cubrir nuestras necesidades alimenticias. Eso por un lado. Por otro lado, quiero que sepan que existen animales cuyos riñones son aglomerulares, es decir, que su nefrona no tienen glomérulos, como por ejemplo, uno de estos animales es el peje sapo, que es un animal aglomerular. Los investigadores notaron que inyectando la inulina, su medio excretor urinario nunca podía eliminarlo. Pero si esta inulina llegaban a aplicarlo en el ser humano, a inyectarlo en el ser humano, resulta que los glomérulos lo manejan a velocidad y llegaron a la conclusión que aplicando la ley de conservación de masa, la inulina es una sustancia que evalúa la función glomerular. Pero se ha buscado una segunda sustancia por cuestión económica. Entonces, se ha llegado a la conclusión que es sufrido por la depuración de creatinina endógena, producto del metabolismo muscular. Entonces, con todo esto, sabiendo cómo podemos evaluar la función glomerular, cada vez que se contrae el ventrículo izquierdo del corazón, miren, cada vez que se contrae el ventrículo izquierdo del corazón, inyecta a través de la aorta 5 litros de sangre arterial en un minuto. ¿Qué es esto? Esto es el débito cardíaco. A los riñones no llegan los 5 litros, a los riñones llegan solamente 1.300 mililitros de sangre, es decir, el 25% del débito cardíaco. Si retiramos los elementos formes, solo nos quedamos con 650 mililitros de plasma en un minuto, cuyo valor es calculado con la depuración del paraminoipurato. La diferencia entre la depuración de creatinina endógena y del paraminoipurato resulta que el paraminoipurato, aparte de ser manejado por el glomérulo, también es secretado a nivel del túbulo proximal, cosa que tiene la creatinina, que es una característica de la creatinina endógena, pero muy bajito, muy débil. Entonces, que esa es una de las diferencias de la creatinina endógena respecto a la inulina. Pero solo una parte de este plasma es trabajado por el glomérulo. De todos estos 650, solamente una parte de este plasma es trabajado por los glomérulos, que eso le conocemos nosotros como la tasa de filtración glomerular, calculada por la depuración de inulina. Como les vuelvo a decir, es única en el mundo que es manejado solo por los glomérulos. En los hospitales utilizan la depuración de creatinina endógena como una segunda sustancia cuya característica es muy similar a la de la inulina, que ya lo dijimos. La depuración de la inulina o filtración glomerular 5 mililitros por minuto. Claro que esta cifra de la creatinina endógena es más o menos entre 100 a
litros por minuto. Pero, o sea, en un día, por la cápsula de Bowman, esto está señalado de amarillo porque está mal escrito. Ahora sí, ya lo corregí, por si acaso. Pasan 180 litros de filtrado. Es decir, la depuración de la orina, filtración que evalúa la filtración glomerular, es de 125 mililitros por minuto. O sea, en un día, por las cápsulas, por los 2 millones de glomérulos que tenemos en nuestro cuerpo, pasan 180 litros de orina. Y es la primera orina en formación, que en un día ese es el 100%. Pero sabemos que fuera del cuerpo solamente sale el 1%. Es decir, que nosotros orinamos en un día, fuera del cuerpo, 1,5 litros de orina por día. ¿Qué pasó con la diferencia de 180 menos 1,5 litros en un día, que fue la primera orina en formación? Quedó retenido por trabajo tubular, para trabajar tubularmente, que eso es otra historia. Es decir, que ya vienen las historias de las otras depuraciones que más valen para hacer investigación que para hacer algo académico. Lo académico es solamente la depuración de creatinina endógena, que me evalúa la velocidad de filtrado glomerular. Medición de la tasa de filtración glomerular. Acá solamente para motivarlo, hacerle recordar la fisiología renal, filtración glomerular. Ese primer paso para la formación de orina se da entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. La filtración plasmática renal se siente la filtración glomerular que lo da la inulina 125 mililitros por minuto. Y el filtrado glomerular en un día, como lo dijimos anteriormente, es de 180 litros en un día. Acá tenemos todas las estructuras, la arteria aferente, pereferente, etcétera, etcétera. Acá están los fenómenos de resorción y de excreción urinaria. Todo lo que hace la nefrona. Esto para recordar también todo lo que sucede, la manera como se filtra, que es una diferencia de presiones, la presión que da el corazón, a la cual restamos la presión orteica, coloidosmótica, y la presión de la cápsula de Bowman, que al final resulta que la filtración, la formación de orina se da gracias a una presión diferencial de 10 milímetros de mercurio. Acá ya para explicar, para hacerle recordar el proceso de la ultrafiltración. La tasa de filtrado glomerular se mide por el aclaramiento de un marcador glomerular que tiene las características siguientes, que estos ya fueron dados en fisiología, solamente para hacer recordar las imágenes. Estas características son: debe filtrarse libremente a través de los capilares glomerulares, sin restricción de tamaño o carga. No puede ser reabsorbido ni secretado por el túbulo renal. Únicamente debe ser manejado por el glomérulo. Cuando se infunde, no puede alterar la tasa de filtrado glomerular. Por tanto, las propiedades del marcador glomerular ideal difieren de la de un marcador usado para medir el filtrado plasmático renal, para minipurato. Acá tenemos un problemita que lo he sacado del libro. A una mujer que accede a someterse en esta clínica de investigación, se le infunde inulina para medir la tasa de filtrado glomerular. Durante la micción, el flujo de orina se altera intencionalmente, haciéndolo beber grandes cantidades de agua, pero la inulina del plasma se mantiene constante, 1 miligramo por mililitro en una infusión. El flujo de orina y la concentración de orina antes y después de beber agua
son los siguientes. Antes de beber agua, ven ustedes la inulina en la orina calculada es de 100 miligramos por ml y el volumen de orina es mililitros por minuto. Y después de beber agua, la concentración de inulina en la orina es 20 miligramos por mililitro y el volumen de orina es de 5 mililitros, pues, diferente al anterior, antes de beber agua. Acá ya es 1 mililitro por minuto, acá 5 mililitros por minuto. ¿Cuál es el efecto del aumento del flujo de orina producido por beber agua sobre la tasa de filtración glomerular en esta mujer que se está prestando para hacer esta investigación? A ver, veamos. Calculando la tasa de filtración glomerular a partir del aclaramiento de la orina antes y después de beber agua, la tasa de filtrado glomerular antes de beber agua es de 100 mililitros por minuto. Y después de beber agua también resulta ser 100 mililitros por minuto, pero no se olviden, están empleando en una sola persona, una persona que tiene su función glomerular por igual. Acá no tenemos enfermos. Entonces, a pesar de que el flujo de orina es claramente diferente a los dos estados, la tasa de filtrado glomerular es del todo constante. Sí, igual, puesto que el flujo de 1 a 5 mililitros por minuto. La inulina en la orina disminuyó por dilución de 20 miligramos por minuto, un cambio por entonces. En las dos situaciones, antes y después, no tiene por qué variar la velocidad de filtrado glomerular. La depuración de creatinina endógena, si estamos manejando, se va a mantener por igual. Esta es inulina, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Si aplicamos el modelo matemático de la depuración de inulina antes y después de la ingesta de agua, la respuesta en ambos es de 100 mililitros por minuto, repetido lo que les he dicho. Podemos modificar las variables, pero se trata de una persona normal nefrológicamente y el valor del filtrado no tiene por qué alterarse, porque ya les dije. Pero si hacemos estos cambios de ingesta de agua en una persona normal y en una nefrópata, una enferma del riñón, en la primera no sucede nada, el filtrado glomerular es normal. Pero en la segunda, enfermo del riñón, ustedes saben que el riñón, el enfermo del riñón no orina bien, no filtra bien, se va acumulando prácticamente la sustancia que inyectemos en su cuerpo, en este caso la inulina, ¿no? Por ejemplo, acá decimos que la concentración de inulina en orina, como no maneja bien el riñón, está dañado su glomérulo, la inulina en la orina no va a ser eliminado con facilidad. Me estoy refiriendo a la inulina en la orina. Entonces, la otra variable, que es el volumen de orina, como no orina bien, también está disminuido, miren. Pero estamos en el numerador de este modelo matemático. En el numerador están disminuyendo los valores. Pero ¿qué cosa sucede con la inulina en el plasma? Como el riñón no orina bien, no filtra bien, entonces la inulina, conforme va transcurriendo su enfermedad, la inulina está aumentando la concentración. Y si ustedes se acuerdan de la mayoría de inulina en el plasma, está en el denominador. Si los valores en el denominador aumentan, entonces el valor de la inulina va a disminuir. Entonces, acá sí tenemos efecto patológico en un paciente que estamos aplicando, estamos pidiendo la depuración de creatinina endógena. Bailey, ¿te está escuchando bien, hijo? Yo sí, doctor. Acá tenemos un modelo de práctica como llevar a cabo, pues ya para que lo lean, pero vamos a leer un poquito. El objetivo de la práctica de depuración de creatinina endógena es evaluar la función glomerular
en la formación de la primera orina a través del ultrafiltrado del plasma, que luego se modifica con los procesos de resorción y secreción. La medición más exacta del filtrado glomerular requiere la utilización de un polímero de la fructosa, la inulina. Es un carbohidrato que solo es manejado por los glomérulos y no es producida por el organismo. Él lo obtiene en las raíces de las dalias, carbohidratos. La creatinina es producido en nuestro organismo en forma relativamente constante por el metabolismo del músculo esquelético y es eliminada casi exclusivamente por riñón a través del filtrado glomerular, es manejado por el glomérulo. Por eso que su depuración es bastante cercana al valor que tiene la depuración de inulina. A medida que el funcionamiento renal decae, la creatinina del plasma aumenta. Por eso, en este caso, pedir una creatinina plasmática a un paciente para evaluar inicialmente la función glomerular es muy real los resultados de creatinina sérica. Evaluamos mucho mejor si detrás de eso solicitamos la depuración de creatinina. Con los materiales que se emplean, pasos bioquímicos, la inopasa, toma la muestra de sangre, niveles de creatinina sérica se utilizan para medir la tasa de filtración glomerular, la muestra de orina de 24 horas recolectada, utiliza una muestra de orina para medir los niveles de creatinina en orina. Ya se encarga de hacerlo. Acá un homograma para calcular la superficie corporal. Suficiente con tener la estatura y el peso para unir los dos puntos de precisión y el punto de intersección con la línea central. Esa es la superficie corporal que corresponde al paciente. Nuevamente, depuración de creatinina. La creatinina es un producto final del metabolismo muscular. El análisis de depuración de creatinina compara el nivel de creatinina en una muestra de orina de 24 horas con el nivel de creatinina en sangre. El aclaramiento de creatinina no requiere ser administrado por infusión intravenosa. Es por eso que este método se usa mucho más que el aclaramiento de orina para calcular la tasa de filtrado. Ven hasta acá en la figura la creatinina endógena manejada únicamente por glomérulo y después la creatinina endógena que es secretada a nivel del túbulo proximal. El aumento de creatinina no es un marcador perfecto de la tasa de filtración. De pequeña cantidad se secreta, lo que hace que la cantidad de creatinina secretada supere ligeramente a la cantidad filtrada. Esa es la diferencia con la inulina. No olviden, el aclaramiento de creatinina no es un marcador perfecto de la tasa de filtrado glomerular, porque una pequeña cantidad se secreta en los túbulos, lo que hace que la cantidad de creatinina secretada supere ligeramente a la cantidad filtrada. Porque si ustedes le tiran una mirada, por ejemplo, a la depuración de creatinina, entonces oscila más o menos entre 100 a 125. En cambio, la depuración de dopamina se manda a 650, que es el plasma, ¿entiende? De la cantidad de sangre que llega al riñón, el 25% del débito cardíaco. Depuración de creatinina, la interpretación de depuración de creatinina disminuye en alteraciones de la función renal, enfermedades renales intrínsecas, en la glomerulonefritis, en la pielonefritis, el síndrome nefrótico, disfunción tubular aguda y la amiloidosis. Cuando uno sufre un accidente, entre shock, en las hemorragias, insuficiencia cardíaca congestiva,
insuficiencia hepática. La depuración de creatinina se eleva en gasto cardíaco elevado, en el embarazo, quemaduras, intoxicación por monóxido de carbono. La interpretación, mire, acá en el estadio 1 normal es mayor, igual a 90 mililitros por minuto, lo normal. En el estadio 2, daño renal leve de 60-80 mililitros por minuto, así se tienen en cuenta. Estadio 3, daño moderado de 30 mililitros por minuto. No olviden, estadio daño moderado, 30-59 mililitros por minuto. 4 es ya un daño severo de 15 a 29 mililitros por minuto. Y el estadio 5 es la falla renal ya completa, menos 15 mililitros por minuto. Estos pacientes prácticamente se colocan en la lista para hacer los tratamientos renales. Ventaja de la depuración de creatinina. Acá yo digo ventaja, no voy a tocar las desventajas, más bien los beneficios que nosotros sacamos de emplear la depuración de creatinina. Permite, en primer lugar, permite averiguar qué porcentaje de función renal tienen los pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos. Y esto se puede repetir con mucha facilidad, no hay ningún problema, porque las sustancias que se emplean lo produce el mismo cuerpo, no se gasta mucho. Entonces, se puede repetir las veces que... Doctor, disculpe que lo corte. Doctor, no se está escuchando muy bien, creo. De repente es el micrófono, la distancia. A ver, ahí. Sí, creo que está mejor. ¿De qué punto no se escuchó bien? Para regresar. No, sí, doctor, sí se escucha bien. Creo que desde inicios de esa diapositiva todo se ha escuchado. Se me había bajado el audífono, disculpa. Gracias por comunicarte, Ley. Ya, doctor, no hay problema. Ya. Ustedes habrán visto que en el sílabus he colocado ventajas y desventajas. No voy a tocar las desventajas, porque no vale maletearlo a la creatinina endógena, porque es bastante útil. Acá les estaba diciendo, en primer lugar, nos permite averiguar qué porcentaje de función renal tienen los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Y sin gasto alguno, porque nosotros utilizamos la creatinina endógena, que es producto del metabolismo. Lo podemos repetir y en el transcurso de su permanencia en UCI, entonces nosotros evaluamos si un paciente mejora o desmejora. Miren lo útil que es. Ya. Y en segundo lugar, permite clasificar los donantes de riñón. Los pacientes veteranos saben de que conforme nosotros, no sé, yo como veterano de ya no tengo la depuración que tienen ustedes. La depuración de ustedes es de 100%. En cambio, mi depuración ya es el 50% del valor real. Entonces, yo para donar un riñón no soy buen donante, pero sí soy un buen receptor, porque el sistema inmunológico de las personas, de los veteranos, está venido a menos. Por eso que los pacientes con añosos prácticamente es presa fácil de las enfermedades virales, coronavirus 19. Es fácil para ser presa fácil de las bacterias, de los hongos. Entonces, por eso que a la gente de edad se llaman pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿qué decimos? Para recibir un órgano, perfecto, porque no va a haber un rechazo tan activo como una persona joven. Pero para donar un riñón, nosotros ya tenemos el 50% del daño renal. ¿Y cuál es la explicación? Dice que las nefronas a través del tiempo se van dañando y se quedan
con el 50% que estamos hacemos referencia, y puede ser menor, pero nos permite la depuración de creatinina con qué paciente estamos trabajando. A ver, ¿qué cosa he puesto acá? Los su sistema está disminuido, no va a haber rechazo. Es bueno como receptor, pero como donante no, por lo que le acabo de explicar. Las nefronas se dañan a través del tiempo, conforme envejece el ser humano. ¿Por qué? Porque su filtración glomerular está disminuido y es preferible un joven. Cuando la depuración de creatinina, la depuración llega a 30 mililitros por minuto, es decir, tiene un 30% de función glomerular, el ser humano no orina afuera, orina hacia adentro. Nos llenamos de creatinina porque los riñones no funcionan. Ya no eliminamos bien los productos de desecho. ¿Se entendió, Reilly? Sí, doctor. En tercer lugar, podemos establecer las dosis de medicamentos que debe recibir un paciente. Por ejemplo, la dosis que se puede administrar a un paciente como ustedes, la ampicilina. La ampicilina puede administrar 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso. Eso porque ustedes tienen 100% de depuración. Pero ustedes ven que a un viejo como yo, esa dosis no es recomendable. Como yo tengo el 50% venido a menos, entonces debe bajarse a la mitad la dosis que me corresponde. ¿Entendido, no? La depuración con la edad disminuye. ¿Qué otra utilidad? Esta carga de la depuración, muy útiles, como por ejemplo, nos permite estudiar a los pacientes jóvenes, averiguar si vamos a tener éxito en el trasplante o no. Que se está ofreciendo vender su órgano, ¿va a ser bueno o no? Se aprovecha porque colocó en su DNI tomar su órgano y ponerlo en otro cuerpo. Bueno, en él es difícil ver qué calidad de riñón estamos implantando. En cambio, una persona que está consciente, podemos hacer todo esto. Lo primero que tenemos que hacer, no hay donante que no se le haya hecho prácticamente una depuración de creatinina endógena. Porque si tenemos al frente un paciente que tiene una depuración de creatinina, vamos a suponer de 50%, ese paciente que tiene una depuración de creatinina de 50% está a 20, ¿me entiendes? Si disminuye 20% más, ya no vamos a tener un paciente, vamos a tener 2 pacientes con insuficiencia renal. Entonces, ese paciente, si le sacamos un riñón, le sacamos la mitad del 50, ¿cuánto es 25? Es decir, y se lo ponemos al otro, el otro no sé si se recuperará, pero lo cierto es que el paciente que donó el riñón va a ser otro paciente con insuficiencia renal. Entonces, nos permite la depuración de creatinina endógena seleccionar los pacientes que van a donar un riñón. Bien. Acá tenemos un modelo de la práctica, ya para que ustedes lo lean. No, vamos a leer algo. Ya estamos terminando. Concentración y dilución urinaria. Reilly, ¿para qué pedimos la prueba de concentración y dilución urinaria? Para evaluar función glomerular, función tubular. ¿Me escuchaste? Sí, doctor, pero lo que me pregunta es ¿para qué le pedimos una función? Sí, te escucho.
¿Para qué? Supongo para ver la capacidad que tiene el riñón. Eh, eh, para ver, a ver si maneja bien los osmoles, el volumen de agua, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen los tubos de la nefrona. ¿Cuál es el objetivo? Demostrar una de las funciones principales del riñón en el mantenimiento de la homeostasis, el control del volumen, la composición y la osmolaridad de los líquidos corporales. Eso es lo que dijeron prácticamente en fisiología. En los mamíferos, el riñón es el encargado de mantener la homeostasis hídrica del organismo. Esta labor se realiza bajo el comando de la neurohipófisis, quien envía la hormona antidiurética o vasopresina. Este sistema es activado bajo la influencia de dos estímulos fundamentales, el volumen y la osmolaridad de los líquidos del medio interno. La función renal es valorada estudiando los cambios de volumen y de la osmolaridad urinaria. Fenómenos osmóticos, la función de la hormona antidiurética es incrementar la permeabilidad del agua en la porción distal del túbulo contorneado distal y en la integridad de los conductos colectores. Fenómeno no osmótico, la hipotensión, la hipovolemia y las náuseas que producen cambios en el volumen intravascular y en la presión arterial. Son los estímulos más fuertes para la secreción de la hormona antidiurética. Acá tenemos todos los materiales, que no es mucho. Tenemos un frasco para recolectar las orinas. Ustedes se acuerdan de lo mineral para que tomen para poder forzar y hacer la prueba para ver concentración y dilución. Acá tenemos los cuadros que tenemos que llenar conforme va transcurriendo la prueba de concentración y dilución. Después de tomar 1 litro, 200 mililitros de agua en una persona de 60 kilos de peso corporal, la orina comienza a diluirse ya, a notarse que está diluida a partir de los 30 minutos después de la ingesta. Y conforme va transcurriendo la práctica, cada 20 minutos vamos recolectando orina y así por el estilo. Bastante simple. Ustedes se acuerdan ese sistema de coordenadas, la eje es la X, la Y, la línea horizontal y la línea vertical. En la línea vertical tenemos el volumen, el flujo urinario, lo vamos marcando, y en la línea horizontal estamos colocando acá el peso específico, la concentración de la orina. Ven acá, le he ampliado prácticamente esta línea, la línea horizontal. He puesto las concentraciones, el peso específico de la orina. Entonces, en un extremo 0, 1010, 1020, 1030. Ustedes saben de que el riñón es capaz de multiplicar por 4 la concentración plasmática. La concentración plasmática es de 300 milimol por litro. Eso no puede modificar. Si se modifica, prácticamente viene la enfermedad. No hay un ser vivo que viva con problemas renales. Entonces, pero la pregunta que quiero hacer acá, ¿cuál es la osmolaridad plasmática? La osmolaridad plasmática es 300 milimol por litro, ¿está bien o no? Así es, 300 milimol. Nuestro cuerpo no permite que esta varíe. Entonces, coincide prácticamente con 300 milimol por litro. Vuelvo a repetir, 1010 coincide con la osmolaridad plasmática. Es decir, si yo tengo una muestra de orina, porque esto nosotros lo controlamos cuando pedimos examen completo de orina, tenemos que mirar densidad urinaria. En la densidad urinaria, si me sale 1010, entonces, ¿qué puedo decir de la salud de ese paciente? No puedo decir nada.
Pero sí sé de que hay una harina que tiene una densidad urinaria de 1010. Pero ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede si encuentro una orina de 1020, por ejemplo? De 1020. Acá ya yo puedo expresarme. Ya puedo evaluar función tubular. Si está a partir de 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1020, entonces estamos bien. Estamos bien. Ya puedo decir, este riñón está concentrando. Entonces ya me privo de pedir las depuraciones. Suficiente con creatinina endógena sérica. Es decir, si yo tengo un examen completo de orina, la densidad de un examen completo de orina mayor de 1010, entonces ese paciente tiene una función tubular buena. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros nos vamos a 1030, todos los valores que están por encima de 1010, significa que los riñones de ese paciente concentran. Y el poder de concentración no es de una persona enferma. Entonces, si el paciente me tiene una orina de 1030, perfecto sus riñones, está concentrando. Pero si yo tengo una orina por debajo de 1010, por debajo de 1010, ¿qué significa? Que ese paciente diluye. Entonces, que es un paciente con una función tubular normal. ¿Se dan cuenta? Estas pruebas, esa es fisiopatología, la aplicación de estas dos pruebas. Entonces, hemos estado viendo, en lugar, evaluando lo que es función glomerular y ahora función tubular. Entonces, acá hay un término que les puedo preguntar. Isostenuria. ¿Qué significa isostenuria? Isostenuria significa, por ejemplo, si a un paciente yo le pido un examen completo de orina y esa muestra me da un valor de 1010 y le pido dos otras más, entonces, y las otras dos más me tienen 1009 y la otra 1011. Miren, tengo tres pruebas, tengo tres respuestas que estoy evaluando peso específico de densidad urinaria. Entonces, en una me dice 1009, en la otra 1010, en la tercera 1011. ¿Qué puedo decir al respecto? Entonces, yo digo que este paciente está con isostenuria, sus riñones no andan bien. Entonces, ¿qué paso vamos a hacer? Pedir las otras pruebas. Hay que evaluar, pedir otros indicadores de enfermedades que nos permite llevar a la verdad. Entonces, después, eso sí le dijeron, la anuria es de 50 mililitros para abajo en un día, que emplean este término de anuria. Y oliguria de 400 mililitros por día, ya empleamos el término de oliguria. ¿Hasta acá alguna pregunta, Rayleigh? O cualquiera no, doctor, pero de repente los compañeros tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono. Bueno, doctor, una pregunta, adelante. doctor. Doctor, una Sí. pregunta. Los pacientes con COVID pueden tener, supongo, cambios en función renal, ¿no? En los pacientes moderados, ¿hasta qué grado pueden tener cambios en la función renal? Mira, una vez estuvimos conversando al respecto y te dije que cuando inició la pandemia nadie sabe nada del COVID, la conducta del COVID. A través del tiempo de enero, febrero, más o menos, los profesionales han ganado experiencia, han evaluado los pacientes, los que quedaron vivos, los que se han muerto, hasta los médicos que se han muerto. Entonces, de ahí han comenzado a sacar conclusiones. Hasta el momento, nadie ha hablado de si las relaciones sexuales
como hay secreción espermática, transmite el coronavirus. Nadie se ha dicho nada. Entonces, pero si me hablas de vasos, o sea, en los vasos se dice que sí afecta a los vasos. Por eso quedan anticoagulantes, etcétera, etcétera. Pero si tú te acuerdas que el doctor Huerta, es arequipeño, epidemiólogo, que trabaja en Estados Unidos, no dice que los anticoagulantes que usamos en los seres humanos es para matar las ratas. ¿Por qué? Porque las ratas a veces se quedan muertos, las ratas comen al muerto y lo que hacen es comerse prácticamente los anticoagulantes y de paso se mueren ellas, porque las ratas paran peleándose, entonces se desangran y se mueren. Entonces es probable que esos que llegan al riñón se ven afectados. Así, yo no te podría dar. ¿Me entendiste, Reiki? Sí, doctor, gracias. ¿Aló? Sí, doctor. Ya, continúa, ¿no? Ya. ¿Aló? Sí, doctor, gracias. Ya. No olviden, el riñón es el único órgano del cuerpo que puede ser evaluado en 100%. Tenemos el privilegio. No así el corazón con su electrocardiograma, ni el cerebro con su electroencefalograma, entonces con sus pruebas hepáticas del hígado, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, al menos los seres humanos, tenemos el privilegio de tener estas dos pruebas, y baratas, ¿no? Baratas sobre todo. Aunque las cosas se vuelven carísimas cuando el paciente llega a la insuficiencia renal y uno determina que prácticamente está anotado en el cuaderno de trasplantes. Existen 3 constantes vitales que sin ellos no podemos vivir. En primer lugar tenemos el pH, 7.40. Si hay una pequeña variación hacia arriba o hacia abajo, prácticamente eso no nos va a permitir vivir. Tenemos que recuperar este pH. Cuando hablamos de pH no medimos nosotros el cation, el hidrógeno cargado, o medimos el cation cargado. El cation lo medimos de hidrógeno, pero no los hidrógenos que están equilibrados eléctricamente en las moléculas, por ejemplo, de carbohidratos, porque se imagina la cantidad que habría de hidrógeno. Solamente los hidrogenios positivos. Si nos referimos a también es otra cosa, no podemos ni concentrar ni para abajo ni para arriba. Entonces, 300 miligramos por litro y luego el volumen de agua total. Si la persona tiene un peso corporal de 60 kilos, prácticamente la cantidad de agua es de 36 litros de agua que tiene en su cuerpo. Entonces, y se mantiene estable, ni para arriba ni para abajo. Por largo, así por una semana, 2 semanas, y después se tienen que hacer otros controles. Esas son las 3 constantes vitales que tiene el ser humano. A ver, una pregunta. La diferencia entre la depuración de creatinina endógena y la depuración de inulina es que la primera, es decir, me estoy refiriendo a la creatinina endógena, es que la primera es filtrada, es secretada, es reabsorbida, es excretada, no aparece. ¿Cuál sería la respuesta, Reilly? Aló. Vuelvo a repetir. Te digo la diferencia entre la depuración de creatinina endógena y la depuración de inulina. ¿En qué se diferencia?
La inulina solamente es manejada por el glomérulo. En cambio, la creatinina endógena es manejada por el glomérulo, pero también es secretada. Esa es la verdadera. No olviden que ya se acerca el examen. La osmolaridad plasmática, ¿con qué valor de la densidad urinaria coincide? La osmolaridad La B, plasmática, doctor. claro, 1010. Esa es la respuesta. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque yo ya terminé. A los compañeros de repente le puede hacer preguntas, doctor, si usted le parece. Usted me dice un número y podemos ver a quién le pertenece. O si Aló. desea, ya damos por finalizada la clase. No, quería hacerle recordar que la clase de pulsímetro aún no la subimos desde la primera práctica. O lo podemos subir ahorita. Dime, pero me tienes que dar sí, claro. tiempo. Porque como tenemos tiempo, lo podemos hacer. Ahorita lo bajo para pasártelo. Claro, ¿Qué doctor, dice? sería lo ideal subirlo ahorita. Ya, y los muchachos ya que se ven a tomar desayuno, pues, y mientras nosotros lo subimos esa. Hoy, y también otra de las cosas también, usted lo tienen grabado, ese de cólico renal, lo tienen grabado. ¿Te acuerdas cuando di la clase de el PowerPoint grabado de cólico renal? En marzo, También te lo sí, pongo, el video de YouTube. también te lo pongo ahorita si quieres, o no Sí, se puede. doctor, claro. Ya, de una vez Solamente porque sería bueno las clases que se han dictado, doctor. sí, sí. No, pero entonces por el momento pensemos con la espirometría, ¿ya? Ahorita voy a manejar esto. Un ratito, dile a los muchachos que ya se pueden ir. Entonces, nosotros Ya, seguimos doctor. abiertos, ¿ya? Ya.